No, profe, no, no se preocupe. Era es porque parecía como que la había subido, pero no se visualizaba. O sea, mira, es como muy raro. Yo al comienzo había partido bien metódicamente con ustedes y después yo creo que tiene que ver con toda la contingencia de estudiantes que han tenido problemas, porque soy encargado de asuntos estudiantiles, entonces también he estado gestionando eso. Y claro, de repente como que pasa la semana y súper rápido y el fin de semana, mira, y suena como de mentira, pero los datos, lo que yo voy a decir va a sonar como a verdad. ¿Ya? Y es que resulta de que no podía llegar y sacar la información del Mac. Los Mac tienen como un sistema donde si tú quieres puedes agregar la información, pero si tú quieres sacarla no te deja. Y por lo tanto no me dejaba sacar la información en un disco duro externo. Entonces bajé unas aplicaciones y no me funcionaban hasta que di con la salida manual de empezar a probar disco duro, pendrive, hasta que uno funcionó. Y gracias a eso pude sacar la información pero la tuve que sacar a goteo, po, ¿entiendes? No podía sacarlo a todo de una vez, así que me consumió el fin de semana el tiempo, pero claro, lo voy a dejar listo todo hoy día, ya porque es muy probable que me confirmen una reunión a la que voy a tener que asistir y por lo tanto la clase hoy día terminaría a las 3:30, ¿ya? Pero tengo que ver si me llega, digamos, esa confirmación para la reunión. Y como te comento, hoy día sí o sí dejo todo listo porque más adelante, en unas 3 semanas más o un mes más, va a haber que ver el tema de la prueba de cátedra y por lo tanto la segunda nota. Por lo tanto, la materia tiene que estar disponible. Así que te pido disculpas, mi estimado colega. ¿Ya? No se preocupe, Profe, profe. Gracias. Sí, dígame. pero cuando uno aprieta el chat sale como todas las reuniones de nosotros. Ya, y eso qué, y eso es bueno, Digo a que ver, esas son las clases, ¿o no? ¿qué cosa? Sí, pero no se visualizan. Yo la puse, pero no están como para visualizarse. Ah, Qué raro. Falta Ya como voy un a. permiso, según lo que dice la aplicación. Falta como el permiso, qué raro. Déjame ver cómo se resuelve eso. Ya lo bueno es que ya por último nos podemos comunicar por chat. Y como les decía, o sea, he empezado a sacar todo lo que tenía como pendiente y afortunadamente ya hoy día yo ya agregué sus direcciones. Tenía las dudas de si efectivamente había resultado bien, pero funcionó a la perfección. Así que, nada, pues, bueno, cualquier cosa obviamente me escriben. Ya, chicos, ya, chicas, no sé si alguien quiere comentar o decir algo antes de partir la clase. Anaís, ¿te gustaría opinar algo? ¿No? Felipe, ¿quieres opinar algo? Ahí dice como que no está autenticado para el recurso. Debe haber alguna opción que yo... bueno. Profe, pero sabe que yo sí puedo reproducir los videos de las clases. Mira, es que Grabado. ¿sabéis lo que tiene que haber pasado? Es lo siguiente, cuando yo estaba agregando los correos, algunos correos me decían como que, entre paréntesis, invitados. Y a eso obviamente yo les decía que no, porque se supone que cuando es invitado no se puede como tocar el material, no se puede hacer nada con la información que yo suba. Entonces no lo ponía como invitado, entonces puede que a lo mejor eso haya como marcado alguna diferencia entre algunos y otros, pero me imagino que debe haber alguna configuración también como para dejarlo libre todo y ahí lo voy a averiguar, pues. Ya, denme este día y el de mañana. ¿Algo más que quieran como comentar, chiquillos, chiquillas? ¿Qué tan cansados están a todo esto con respecto a esta nueva metodología? ¿Alguien quiere opinar? Si no quieren opinar, no se preocupen, pero este es el espacio también como para que lo podamos como ver y además que como soy encargado de asuntos estudiantiles también tengo que transmitir vuestra opinión. Como clase así online. No sé, pues, no sé lo que opinas, qué tal te ha parecido la metodología, porque algunos dicen que están cansados, pero también, por ejemplo, me pasó en otro curso porque va en tercer año, y me decía que él, claro, lamentaba toda esta situación, pero para él era como un regalo de Dios, no lo dijo de esa forma, pero porque en realidad él vive, no sé si para Paine o para Peñaflor. Entonces, todos los días él decía que se tenía que estar tomando la micro como a las 6 de la mañana porque si no llegaba atrasado.
Entonces ahora está desde su casa estudiando, po. Entonces, algunos bueno, en realidad como la variabilidad humana hay muchas experiencias, po. Por favor, opina. Ah, en ese sentido, no, claro. Igual rico estar en la casa, en una clase. Ahora que hace frío también tengo una estufita ahí. Entonces, en ese sentido, igual rico. De repente lo penca es que eh, uno a la larga igual como que se desmotiva, no sé. Sí, yo siento eso, Mm. que la motivación no es la misma que al principio, que el primeros días de clase. Es que, Del- mira, sabes tú, Nicolás, por ejemplo, qué es lo que complementaría tu visión. Yo te diría como quizás dos o tres cosas que me surgen, digamos, mi opinión como psicólogo, como Ricardo, ser humano, como chileno. Y yo te diría que la primera tiene que ver con que en general la vida universitaria es más que hacer una clase o ir a una clase. La vida universitaria involucra compartir con tus compañeros, con tus compañeras, asistir a seminarios. Por ejemplo, voy a pasar el aviso. Acá en la Universidad Central, y en específico en la carrera de psicología, en verano y en invierno se hacen los conocidos como trabajos de verano y trabajos de invierno. Acá le llaman trabajos de salud rural. Y por lo tanto en invierno o en verano, ya este año yo creo que no, es imposible, yo creo que no, la opción digamos como de hacer algo ahora en julio, pero hay chiquillos que les gusta hacer esa actividad comunitaria, ya, y por lo tanto van al terreno, trabajan con gente de alguna localidad, que puede ser de la séptima, de la sexta región, donde los últimos han sido. Y por lo tanto, el hecho de que puedan asistir a esas actividades forma como parte de la vida universitaria. Hay muchos que incluso hasta recién titulados siguieron asistiendo 1 y 2 años incluso a los trabajos de salud rural, pues están muy comprometidos con el ayudar a las personas. Entonces, bajo esa lógica, el contexto en el que estamos ahora, claro, puede desmotivar porque en el fondo falta como el otro contacto, ¿ya? Y esta cosa de que en mi caso, o al menos el próximo año, o el próximo semestre, si es que llegamos a entrar, eh, um, yo soy mucho de que el que quiera ir a conversar a mi oficina va, nos tomamos un tecito, un cafecito. A veces algunos estudiantes necesitan agua caliente y yo les hiervo el agua y les doy agua. Y que tiene que ver con que hay una dinámica porque de entre las personas, ¿ya? Que es súper importante, ¿ya? Pero también por otra parte te diría yo que, y no sé, apito de decir si Chile es un país subdesarrollado o no, pero en otras partes del mundo esto ya se estaba dando. La gente ya estaba trabajando desde sus casas. Muchos programas de posgrado son vía online, entonces, de una u otra forma, cuando uno se encuentra con este tipo de contingencia, y que está bien que sea en modalidad de videoconferencia, porque hay que evitar salir a la calle, esta modalidad deberíamos, o ustedes, por ejemplo, haberla ya experimentado en sus colegios, o en mi caso, por ejemplo, ya haber estado dictando clases constantemente así. Y digo clases porque yo ya he dictado seminarios para otras partes de Sudamérica, y claro, ahí digamos, la conexión es necesaria, ya funciona. Pero yo me atrevería a decir de que todavía, por lo tanto, nos cuesta adaptarnos a este tipo de uso, en este caso de la tecnología, y me refiero a uso con respecto a que la modalidad de clases, que por ejemplo yo creo que lo estoy haciendo en estos momentos, sin duda que creo que es perfectible a partir de todo este momento, digamos, de estar en este formato. Pero claro, también, y sumándole otro factor, uno no puede desconocer de que estando muy bien todo este sistema, en este caso como de que supiésemos ocupar bien los computadores, supiésemos bien ocupar las plataformas y en este caso las metodologías acorde a, como van a ir escuchando más adelante, que tiene que ver con el enfoque por competencia, lo que ustedes tienen que aprender como psicólogos, psicólogas, como algo básico, ¿ya? Yo le diría que en esa lógica, claro, el asegurar esa metodología para que se cumpla el enfoque por competencia, claro, debería ajustarse, pero no hay que olvidar que estamos en un contexto pandémico, entonces, así como que hacemos clase y lo pasamos bien, mientras de repente hay gente que se está muriendo afuera, es como complejo, yo te diría. Entonces,
yo puedo decir que puede ser desmotivante, te diría que también puede ser agotador. eh, y qué es lo que te diría yo, a lo mejor si es que te interesa como el conversarlo, o bien si tú me dices gracias profesor por la respuesta. ¿Sabes tú? Yo te diría lo siguiente, que una de las cosas que la psicología tiene que hacer, y vale decir cualquier psicólogo y cualquier psicóloga, es tener la capacidad de poder transformar realidades. Y esto involucra el poder, a pesar de las circunstancias, tratar de ver cómo las personas, las comunidades, los grupos de personas, las familias, qué sé yo, cómo son capaces de transformar las situaciones que les toque vivir. Y por lo tanto, creo yo, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida y en estos momentos qué es lo que puede hacer algo o alguien. Y bajo esa perspectiva, son parte de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar. El cómo estamos sobrellevando este proceso. Claro, hay cosas básicas sin duda, como el agua, luz, calefacción, que sin duda marca una diferencia entre quien tiene esas condiciones y quien probablemente no las tiene. ¿Ya? Pero aún así, como psicólogos podemos generar transformaciones. Y en esa lógica, por ejemplo, yo tengo un ayudante, o sea, tenía un ayudante en realidad porque el Héctor ya no es ayudante mío de hace más de 5 o 6 años, y con el Héctor mantenemos un flujo de información bien importante. Y él allí en San Bernardo está trabajando muy arduamente con adultos mayores que están en situación de pobreza, tan solos, digamos, y solo con problemas económicos, de todo. Entonces, cuando te comento eso, es que el Héctor, a pesar de las dificultades, igual lucha por transformar esa situación. Y en este periodo, la idea es como ver de qué forma se les puede ayudar. Yo te diría que una de las cosas que tenemos que los psicólogos aprender tiene que ver con que tenemos la posibilidad de poder transformar realidades, ¿ya? Y por lo tanto que la gente también pueda aprender a hacerlo es parte, o una de las estrategias, qué sé yo, pero una de las estrategias muy buenas como para vivir mejor. No sé qué opinas, Nicolás, o si estás de acuerdo conmigo, o te gustaría como comentar algo más. Sí, no, sí, profe, sí, de acuerdo con lo que te dices. Sí. Por ejemplo, tampoco es que mi desmotivación se vea, no tenga solución, si he tratado de hacer ejercicio, de cambiar un poco las cosas, de hacer otras cosas, hablar con mi polola, todo tipo de cosas. Y aparte de que también igual uno ve su realidad, uno ve igual que yo tengo igual eh, problemas de clase media, pero no sé, hay gente que igual la está pasando peor que uno, al fin y al Sí, cabo. Y sí, eso es mira, innegable. sí, Entonces, más, entonces dentro de todo igual estoy cómodo. No, no, siento que de repente igual mis problemas son, no sé, son menos graves que la de otra gente, entonces, ahora no, también yo creo que uno puede eso ser igual agradecido. me conforta. Ahora, ojo que también, mira, si te puede servir como de experiencia laboral, hacer clases después de las 2 de la tarde, ya es un rival rudo de vencer. Se puede vencer, pero claro, todos hemos almorzado, ya estamos como más somnolientos o más cansados. Entonces cada uno tiene como sus realidades. En esa lógica, yo te diría que como tips, siempre cuando tengas que trabajar en este horario, porque puede que te toque hacer clases como yo, o atender pacientes, o tener una reunión con una junta de vecinos, o qué sé yo, una entrevista con algún gerente de algún banco. Yo te diría que en ese sentido como que este horario es rudo, pero si conversamos y vamos haciendo todo esto, va funcionando harto. Porque sin duda que sí podemos transformar las realidades. Así que gracias, Nicolás, por la participación, la opinión. Yo, por lo menos, claro, que estoy en las mismas condiciones que tú, por decirlo así, vale decir, como calefaccionado, con internet, ya con un computador que está funcionando mejor ahora, pero igual trato de ser agradecido, porque de una u otra forma también hay gente que lo está pasando re mal, entonces ayuda mucho. Miren, lo que yo les estoy comentando y lo que estábamos conversando con Nicolás, claro, sin duda tiene que ver como con la contingencia, con lo que está pasando acá afuera.
¿ya? Pero sin duda, que el revisar cómo lo han estado haciendo ustedes desde los procesos psicológicos, todo esto que tiene que ver con el COVID-19, claro, hemos visto que los procesos psicológicos sin duda se pueden articular, ya sea de por qué la gente no hace caso, ya sea, por ejemplo, si las personas perciben de diferentes formas la información, ¿ya? Pero también está este otro proceso que es la memoria, como lo habíamos visto la semana pasada, y de una u otra forma uno podría ver que probablemente frente al COVID-19 es la primera vez que estamos afrontando algo así, digamos, como por primera vez en nuestras vidas. ¿Sí? Pero si seguimos instrucciones o no seguimos instrucciones, curiosamente eso tiene que ver con nuestra historia de vida. Hay gente que desde chiquitito ha sido desobediente y no hace mucho caso a las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria y otras que sí. ¿Ya? Es entendible, obviamente, que hay gente que tiene que salir a trabajar, ¿ya? Pero hay otros que en realidad no tendrían que salir a trabajar, digamos, pero igual han salido, y a veces han salido contagiados, ¿ya? Que también es como bien, bien grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, si hay alguien que hace caso o no hace caso, en general uno podría decir que eso puede tener que ver con su experiencia de vida. ¿Y dónde se guardan las experiencias de las personas? En la memoria. Nuestro gran disco duro en el que guardamos todas nuestra experiencias, dolorosas y no dolorosas, agradables o desagradables, ¿sí? El hablar de la memoria ya involucra que de una u otra forma uno tiene que tener cuidado, porque habitualmente tiende a pasar esto, a entender que la memoria es solamente guardar información que uno ha estudiado previamente, y por lo tanto se ve como una estrategia como eh, para guardar la materia. Pero resulta que en realidad la memoria guarda todo lo que nos ha tocado vivir. Todo, 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 todo. Hay cosas que podemos recuperar, hay otras cosas que probablemente no vamos a recuperar nunca, hay otras que con un poco de esfuerzo se puede recuperar, pero la memoria no es cualquier fenómeno psicológico, como lo otro, por supuesto. Pero este como que nos da la idea de que nosotros vivimos y existimos, ¿no? En realidad, esta cosa como de retener información, incluso ver qué cosa me está quedando guardado en mi cabeza, tienen que ver como con nuestra memoria, ¿ya? ¿Y cómo es que funciona? En general, chiquillos, vamos a trabajar más con este modelo, ¿ya? Explicativo de la memoria, en términos de que el modelo de Atkinson y Shiffrin es bien utilizado. En general, yo les diría que la mayoría de las publicaciones científicas siempre se habla más de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Por lo tanto, apréndanse bien estas siglas porque los va a acompañar a cada uno de ustedes durante toda la carrera. Y el modelo en lo que consiste es que, gracias, el modelo en que consiste en que establece un conjunto como de cajas, por decirlo así, por donde tiene que pasar la información. Cajas de menor cantidad, digamos como de capacidad, a otras cajas que tienen mayor capacidad. La memoria sensorial en esa lógica, chiquillos, es una de las cajitas y de las cajitas más chicas. Se llama sensorial porque capta la información que, que está en este caso en los órganos de los sentidos. Pero ojo, que hace como que, digamos, como que la mantiene, digamos, en nuestra cabecita, no más de 2 segundos, ¿sí? Vale decir, por ejemplo, si alguno de ustedes escucha, por ejemplo, el sonido del WhatsApp cuando le llega un mensaje, el estímulo sonoro cesa, o sea, deja de sonar así, ¡ping! Y baja, pero uno todavía como que le queda la idea de que esto está sonando todavía, ¿ya? Sonidos de bocinazos también, ¿ya? Cualquier tipo, por lo tanto, digamos, como de experiencia sensorial va a ser captada por esta memoria, la memoria sensorial, pero va a durar a lo más 2 segundos. De hecho, tiende a durar un poquitito. Diera la impresión de que dura mucho más, pero en realidad, o sea, si ustedes se fijan, yo ahora les hablo
y por lo tanto cada palabra que yo digo va quedando sensorialmente en sus cabecitas, pero también se va disolviendo y por lo tanto se van olvidando algunas cosas, pero claro, porque tiene que ver con esta cosa que les digo de una capacidad que tiene la memoria, y en este caso la memoria sensorial. En cambio, la memoria de corto plazo eh, dura más segundos, pero esta es la función principal de la memoria de corto plazo, y es que nos permite ir guiando nuestras acciones, nos va ayudando a ver lo que estamos haciendo, y por lo tanto nos ayuda a cometer menos errores. Es como, por ejemplo, si ustedes están cocinando, eh, van a hacer arroz, por ejemplo. Entonces colocan el aceite, lo calientan un poquitito, luego le echan el arroz, lo dan vuelta o lo mezclan con el aceite y después le echan agua hirviendo. Y en ese momento lo más probable es que ustedes le deben echar sal, ¿ya? Y lo van a revolver y van a probar con la cucharita de palos o en la cuchara que sea, si es que tiene sal. Perfecto. Ustedes dejan la cucharita a un lado y en algún momento puede que, porque siempre tiende a pasar eso, uno dice, ¿le eché sal o no le eché sal? Y por lo tanto, una de las cosas que empieza a suceder tiene que ver con que las personas dudan, po, y ahí uno lo que empieza a hablar y a decir tiene que ver con que hubo un fallo digamos, en la información que estaba procesando la memoria de corto plazo, porque se olvidó de algo que estaba haciendo, que la persona ejecutó allí. Pero es porque, y como vamos a ir mirando, nuestra memoria, al igual que los procesos atencionales, también se pueden ver afectados por una serie en este caso, de factores personales, familiares, ambientales. En general nuestra memoria, por ejemplo, cuando estamos dándole muchas vueltas a un problema, en general nuestra memoria, sobre todo la de corto plazo, está más pendiente de resolver ese problema, pero no las cosas que están afuera. Por lo tanto uno puede cometer como varios errores, ¿ya? Entonces, claro, la memoria sensorial, por decirlo así, tiene esta capacidad, y la memoria a corto plazo ya tiene un poco más de capacidad, sobre todo porque nos tiene que ir ayudando a respecto de lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Yo les mostraba la semana pasada en este caso, aparato, ya que es el laberinto de brazos radiales de Olton, eh, que como les digo está en la grabación, yo se los voy a mostrar allí, pero tiene que ver con que en ese aparato las ratitas van recorriendo cada uno de esos pasillos, ¿ya? O brazos, eh, con el fin de que coman comida, porque la comida está al final del bracito, al final del camino, al final de este brazo. El tema está en que se supone que la ratita tiene que recorrer todos los brazos, po, y por lo tanto la rata ahí tiene que ocupar su memoria respecto de ver para dónde va, po. Entonces, si recuerda bien la ratita que hay lugares por los cuales no pasó, va a ir y va a encontrar comida. En cambio, si no tiene una muy buena memoria de trabajo, en este caso la ratita, lo más probable es que cometa varios errores porque no se va a acordar bien por dónde anduvo. ¿Ya? Eh, y finalmente, como yo les había comentado hace un ratito atrás, la memoria de largo plazo es otra, en este caso, pero la memoria de largo plazo, perdón, como que tiene alta capacidad. Y acá es donde se guardan todas nuestras historias de vida, recuerdos que hemos tenido de cuando jugábamos a la pelota. Yo me acuerdo hace años atrás, un muchacho, perdón, que la mamá lo llevaba a terapia, porque este chiquillo, cada vez que se iba de campamento, llamaba llorando a la mamá, ¿ya? Y la cosa es que la mamá de este muchacho la entrevistó un día preguntándole si no le había ocurrido nada en su vida, digamos, como que pudiera ser relevante como para entender por qué su hijo actuaba así, porque a lo mejor ella era muy, muy aprensiva. ¿Ya? Lo interesante fue que pasaron varias sesiones y en un momento la mamá me dice de estos muchachos, ¿sabes qué, Ricardo? Me gustaría un día que conversáramos los dos solos porque, ¿sabes qué? Como que se me vinieron ciertos recuerdos que yo pensé
que tenía olvidados. Y eso tuvo que ver cuando hablé con esa mamita, que ella cuando era niña había sufrido constantemente de abusos sexuales. Y por lo tanto, eso con el tiempo ella lo había como olvidado. Pero ahora que estaba pasando esto con su hijo, se le había vuelto todo, digamos, a recordarlo. Eh, entonces, claro, hay personas que algunas experiencias en la vida la olvidan, pero hay otras que en realidad no se olvidan, como que va pasando el tiempo y a lo mejor se va deteriorando, por decirlo así, la información que tenemos, pero en general hay experiencias como el abuso sexual que tiende por lo general a no olvidarse. ¿Sí? En general, como que las personas quedan bien dañadas producto de este delito, ¿ya? Miren, lo que vamos a comenzar a ver hoy día, a todo esto, si alguien quiere preguntar algo, activa el micrófono como yo les he dicho, ¿ya? Eh, pues bien, de acá ya en adelante, una vez de haber recordado toda la materia que estábamos viendo, vamos a comenzar a ver otros contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo es posible medir la memoria, ¿ya? En general, como les comento, uno tiende a dar muchos ejemplos a las personas respecto de la memoria y sus usos académicos, ¿ya? Es como que yo les digo, por ejemplo, recordar, reconocer y reaprendizaje, que como lo dice el nombre, recordar es la capacidad de traer información que yo tenía guardada. Reconocer es que de un listado de opciones yo escojo aquella que previamente yo ya había aprendido, por lo tanto reconozco, ¿ya? Y el reaprendizaje tiene que ver con cuánto me demoro en volver a aprender a hacer algo. Entonces, por ejemplo, si ustedes aprendieron a andar en bicicleta y han pasado 5 años que no han andado en bicicleta, y vuelven a subirse a una de ellas, claro, uno va a decir cuánto tiempo se demora esta persona en volver a aprender a andar en bicicleta. Y en general uno con mucha sorpresa ve que en realidad el andar en bicicleta como que queda guardado, digamos, en nuestra memoria y para siempre, como que sabemos cómo subirnos, como que quedamos muy bien entrenados al respecto. Estas formas ya que tienen que ver con cómo es que nosotros podemos ir viendo el tema de lo de la memoria y su funcionamiento, es que hay personas que tienen mucha facilidad como para recordar situaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes se juntan, voy a inventar con algún compañero del colegio, eh, y hay compañeros de uno que se sabe todavía el listado de los compañeros de la A hasta la Z, ya en el orden que correspondía. Hay otros que de repente se acuerdan mucho de a veces de las travesuras que hicieron en el colegio, y con lujo y detalles, ¿ya? En el tema del reconocer, como el volver digamos, como a detectar lo que uno previamente había aprendido, hay gente que tiene mucha habilidad como para darse cuenta de esas cosas. Miren, les comento como un dato importante. No sé si ustedes han visto en las películas cuando a las personas, cuando la han asaltado o hubo un crimen, como en estas típicas series, CSI, creo que se llama una de esas series como de arte como investigación y sucesos policiales. Y la cosa es que cuando muestran que la señora, por ejemplo, que sufrió de un homicidio, que si yo, vio un homicidio o vio un robo, y está a un lado de una sala de espejo bien grande, mientras le ponen al frente a todas las personas que son como posibles sospechosos de algo, ¿ya? Y, por ejemplo, esa situación, y fíjense chiquillos, porque estos son datos importantes, en general este es un método que se ocupa, pero para la televisión, como el Hollywood, pero en general el proceso cada día se sigue haciendo menos porque mucha gente falla en el reconocimiento de quién perpetró un delito o cometió un delito. En general, las personas, y lo que ha mostrado la investigación, está en un 50 y 50. O sea, le pueden achuntar como puede que no. Entonces, son métodos que han ido quedando como descartados producto de que es muy alta la tasa de equivocarse. Vale decir, de cada 10 que uno ve así, 5 uno se equivoca. Y como que no debería darse. Pero claro, en general las personas tienden a ver estas situaciones como que todavía se hicieran,
pero en realidad se evitan hacer, y como les comento, porque no tiene el resultado que se esperaría. Es como bien bajo en realidad, uno ve en la televisión y como que efectivamente la gente lo recuerda muy, muy bien, ¿ya? Pero las personas pueden llegar como a equivocarse. Eso ya está archidemostrado desde hace más de 20, 30 años que estos métodos se vienen como discontinuando. Pero para la televisión se muestra eso, ¿ya? Y el reaprendizaje tiene que ver con cuánto, lo que yo les decía, nos podemos demorar digamos, como ¿cómo decirlo? Eh, por ejemplo, como al andar en bicicleta, voy a tomarme ese ejemplo, pero voy a ir para otro, por supuesto. Cuando uno anda en bicicleta y uno deja de andar, claro, pueden pasar 5 años, uno se vuelve a subir a una bicicleta, puede que uno como que tambalee al comienzo, pero después uno puede agarrar rápidamente digamos, como la ruta y el equilibrio. Si yo comparo es cuánto tiempo pasó esta segunda vez versus cuánto tiempo pasó la primera vez de que yo estaba practicando para andar en bicicleta y mantenerme en forma autónoma o equilibrada, claramente uno verá que cuando uno estaba practicando uno se demoró mucho más tiempo en andar bien que cuando uno han pasado varios años, uno ya había aprendido y uno se subió de nuevo a una bicicleta. En esa lógica, chiquillos, el reaprendizaje tiene que ver con que en muchas situaciones de nuestras vidas, a veces ha pasado el tiempo y hay cosas que hemos olvidado, pero sin embargo, si queremos volver a recordarla o empezar a usarla, en realidad nos demoramos cada vez menos, ¿sí? Porque el reaprendizaje tiene esa característica, que el tiempo que demora el que uno aprende algo por primera vez es mucho menor el tiempo cuando uno lo está volviendo a reaprender, ya sean cosas buenas o malas que hayan pasado, pero en el reaprendizaje uno se demora menos, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en toda esta cosa, en todo este flujo de informaciones, ¿ya? La memoria tiene cosas muy, muy interesantes como las que vamos a empezar a ver a continuación. Algunos fenómenos raros, hay cosas que yo hasta el día de hoy recuerdo con lujo y detalle, y me llama la atención que hay otras experiencias que por el contrario no las recuerdo con lujo y detalle, y hay otras cosas, por ejemplo, cuando tengo que tocar alguno de los instrumentos que tengo, como que las canciones, ha pasado el tiempo, pero igual me alcanzo a acordar, ¿ya? Eh, a ver, ¿hay alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Hay alguna duda hasta el momento, chiquillas? ¿No? Perfecto. Profe, Dígame. como usted habló harto de la bicicleta, me acordé que una vez había escuchado que uno puede aprender a andar en bicicleta cuando es niño, pero cuando uno es adulto cuesta mucho más aprender. ¿Eso es cierto? Mira qué buena pregunta, Catalina. Me gusta tu pregunta. Mira, ¿sabes qué te diría yo? Lo siguiente. Eh, a ver, si la estructura cognitiva de aprendizaje, ya la capacidad que tenemos para aprender, se puede rigidizar con el tiempo, la respuesta es sí. La gente se puede poner muy cuadrada cuando tiene más años, ¿ya? Pero por otra parte, lo que ha mostrado la investigación tiene que ver con... ¿Le puedo echar leña al fuego, Catalina, o no? ¿Me permites echarle leña al fuego? Obvio. Me encanta, Catalina, me cae muy bien. Mira, resulta que uno empieza a decir, bueno, el que quiere cambiar cambia, el que no quiere cambiar no cambia, etcétera, etcétera. En algún momento se hablaba de que era la motivación a aprender, y por cierto que todavía sí vale decir hay gente que quiere aprender, y hay otros que no quieren aprender, pues. Entonces, por ejemplo, voy a inventar una muchacha Ya, tú misma, Catalina, por ejemplo, te vas a vivir en un departamento solita después de haber terminado de estudiar y tienes que colocar un cuadro que te regaló uno de tus mejores amigos. Y él te lo regala, te dice, espero verlo colgado, y digamos en la pared, y vuelve y, por ejemplo, no está puesto. Entonces puede decir, oye, pero ¿por qué no le pusiste un clavito si es tan fácil? Y tú puedes decir, es que sabéis que me cuesta mucho, no, sabéis que no, mejor, ¿y qué pasa si lo colocamos en este rinconcito, no sé, pues, como apoyado para no clavar, no sé, pues qué sé yo? Hay gente que se atreve a querer aprender y hay otros que no. Lo que ha mostrado la investigación es que la forma en la que manejan la vergüenza hacia el no saber
en los adultos juega un rol súper importante. Hay adultos que se avergüenzan mucho de no saber algo y se cierran, y por lo tanto se ponen muy rígidos y no los mueves de eso. Pero en general tiene que ver no con sus ganas de que no puedan aprender, sino que en general el tomar la posición de decir, ¿sabes qué? No sé, ¿me puedes enseñar? En los adultos como que costara más. Y muchas veces tiene que ver la motivación, la rigidización, pero también el manejo de la vergüenza ante las cosas que uno no sabe. Entonces, en esa lógica yo te diría que quien se pone rígido está complicado en la vida, porque la vida es muy dinámica y uno tiene que ir reaprendiendo cosas. Desde la motivación y la no motivación a aprender, pucha, ¿qué te dice la investigación? Que aunque yo no haya motivación, tenemos que aprender igual. Y así funciona. De hecho, muchos de nosotros aprendimos que los enchufes tenían electricidad cuando metimos los dedos. Y no era, por supuesto, la forma que nosotros queríamos aprender, pero aprendimos así como en este caso, como colgando los deditos al enchufe. Entonces, hay muchas cosas acá, y como te comento, el tema de cómo los adultos manejan la vergüenza ante el aprendizaje, porque hay algunos que se avergüenzan y se cierran, pero hay otros en cambio que te dicen, ¿sabes qué? Ya, enséñame, y te preguntan. Y por lo tanto ahí tienes otro factor que puede influir. No sé qué opinas, Cata, o si te gustaría comentar algo, por No, favor. sí entendí, súper interesante eso. Pero gracias por la pregunta, pues, pero sí, de repente uno dice, ¿por qué mi mamá no cambia? ¿Por qué mi papá no cambia? Y uno empieza a ver de que hay gente que no quiere hacerlo. A veces hay papás o hay mamás que están dispuestos a ir cambiando y siempre le preguntan a otros papás qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Tratan de encontrar mejores opciones. Pero curiosamente hay algunos que se cierran como que no quieren aprender nada más. Yo, en mi opinión es como que en general la vida es tan dinámica que requiere que uno siga aprendiendo constantemente. Entonces, cerrarse a un fenómeno que es inevitable como el experienciar, el aprender, como que no tiene mucha lógica, ¿ya? Pero sí hay gente, como te comento, que tiene dificultades para manejar este tema de la vergüenza para el aprendizaje. Por ejemplo, cuando la gente tiene que aprender inglés, ¿ya? Y les da vergüenza por no saber inglés. Y yo me acuerdo cuando estuve en clase de inglés, el profesor a mí me decía que era su pega que yo hablar inglés. Y yo le decía, pero es que a mí me da vergüenza. Y me dijo, pero es que esa es mi pega, yo te tengo que ayudar a que la vergüenza no sea un factor que te impida aprender cosas. Avancé harto, y sobre todo porque de repente a uno le cuesta como modular. Una de las cosas, por ejemplo, que nos pasa mucho a los chilenos es que hablamos muy rápido y por lo tanto, como hablamos muy rápido, no modulamos mucho. Y por lo tanto, cuando uno habla en otro idioma, claro, en realidad uno tiene que aprender a hablar muy pausadamente. Y eso claramente con algunos chilenos no es muy coherente, muy congruente. En fin, yo te diría que la estructura se puede rigidizar en el tiempo, los factores motivacionales pueden influir, pero también el tema del manejo a la vergüenza, ya el tema del querer aprender, es un factor que curiosamente mucha gente como que se niega a hacerlo cuando en realidad es lo que debe hacer porque el mundo así funciona. ¿De acuerdo, Cata? ¿Quieres agregar algo más? Si no, no te preocupes. Ya. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, ¿qué aparece acá? Un concepto bien interesante. Eh, a ver, que tiene que ver con el concepto de interferencia, ¿ya? Cuando las cosas interfieren, ¿ya? Cuando las cosas o algunos elementos obstruyen un algo, ¿ya? Y este algo tiene que ver con, de acuerdo a nuestra materia, con nuestro funcionamiento a nivel de la memoria. ¿Por qué a veces la memoria no nos puede fallar? Desde esta perspectiva tiene que ver con que hay un proceso de interferencia, ¿ya? Algo obstruyó en este caso lo que podíamos aprender. Eh, ¿Hay alguien que esté conectado a todo esto? ¿Alguien que esté conectada? Para hacerle una pequeña pregunta y armando clase.
Ya, profe. Gracias, Nicolás. Mira, eh, Pablo Neruda, un gran poeta y escritor chileno, tenía una frase muy buena que decía lo siguiente: es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Qué le parece esa frase, mi estimado Nicolás? Eso es real. Ah, Pero es curioso no, cómo se resume pero en un par de líneas un fenómeno complejo como ese. Dale. claro, no, no, eso que es poético, pero que igual viene apegado a la realidad de repente. Como que el enamorarse puede durar menos que la pena de amor. ¡Oh! Claro, Qué poderoso. Y lo más curioso de todo es que si uno quiere olvidar una pena de amor, no se olvida, po. Puede estar ahí. Miren qué interesante. claro. Uno tratando de olvidarlo se acuerda, pues, entonces. Claro, algunas personas creen que el corazón de uno se puede armar y desarmar a cada rato. Pero hay corazones que sufren más, otros que en realidad aprendieron a tratar de amar bien y cuidarse, y hay otros que en realidad les puede costar más, o hay otros corazones más fríos, qué sé yo. Pero es interesante cómo algunas cosas puede que no las olvidemos nunca, ¿ya? Por ejemplo, las penas de amor o esas cosas como por ese estilo, ¿ya? Pero la explicación que se puede ir dando desde una de las perspectivas es lo que se conoce con el nombre de una interferencia, ¿ya? Algo interfirió, algo obstruyó, pero esta obstrucción, y esto es interesante, tiene direcciones, ¿ya? Cosas que hemos aprendido antes interfieren en algo que estoy aprendiendo ahora, algo nuevo, ¿ya? Como por ejemplo lo que a mí me pasa con los computadores. Entonces, yo estoy acostumbrado al HP y a ocupar, no sé cómo se llamará la plataforma, no sé si es Windows, no tengo idea. La única que sé es que me compré un Mac y me he demorado mucho en hacer algunas cosas. Y yo trato y persevero y lucho con esto, pero claro, me cuesta aprender y bajo esa lógica, yo digo, ¿no será que a lo mejor mis experiencias previas me hacen o me dificultan el aprender a ocupar este nuevo computador? Y bajo esta perspectiva, sí, yo podría decir de que hay algo de interferencia proactiva, como por ejemplo, no sé, en el sistema para mí normal, seleccionar todo, perdón, ¿cómo se llama? Es control E, pero acá todavía no he aprendido cómo, y he visto tutoriales, después se me olvida, ya. Pero es interesante, ya como en esta cosa, como la interferencia proactiva, vale decir que lo que yo previamente aprendí me influye como en aprender algo nuevo, ¿ya? Eh, en esta lógica, por ejemplo, esa es la proactiva, en cambio está la interferencia retroactiva, ya que al revés, pues, es cuando algo nuevo me influye digamos, como en algo que previamente había aprendido. Y muchas veces eso les pasa a algunas personas cuando tienen que estudiar para una prueba y lo que tienden a hacer es que previo a dar la prueba dejan de estudiar, porque si se ponen a estudiar en esos minutos previos a la prueba puede que se les olvide toda la materia. Hay gente que le pasa eso, ¿ya? Eh, Interferencia retroactiva, por ejemplo, un ejemplo clínico que yo les podría dar tiene que ver cuando las personas a veces, cuando tienen que, por ejemplo, aprender a bailar o aprender a hacer algo diferente, se empiezan a decir que son tontos, que no se la pueden, que son rígidos, que no sé, aprendieron a bailar en la discoteca de los Transformers, lo que sea. Pero en esta lógica, claro, la experiencia previa, que pareciera ser que no fue muy buena o de la más adecuada, influye en esta cosa más, en este caso, como más nueva que estoy aprendiendo. Y por lo tanto, si hago algún buen paso de baile, puede que no lo vea, porque en el fondo mi memoria me está diciendo que yo no sirvo para esto, ¿ya? Yo me acuerdo de una frase que vi en una película que se llama Del crepúsculo al amanecer, película como de comienzos del 2000, y en una parte uno de los protagonistas le dice al otro protagonista, enojado por supuesto, le dice, oye, eres tan perdedor que no te das cuenta de cuándo ganas. Y ahí como que el otro protagonista, como que era George Clooney, como que quedaba medio descolocado.
¿ya? Es bien interesante en esa lógica cuando uno empieza a ver como este tipo de ejemplos, porque a veces las personas, sus historias previas hacen que no puedan ver cosas que le están ocurriendo ahora, y tiene que ver con que desde atrás este contenido que está guardado en la memoria interfiere, aparece como para aprender algo nuevo. Pero al revés, como podemos ver en lo de la interferencia proactiva, ¿ya? Eh, Cuando algo previamente aprendido interfiere en el aprendizaje de uno nuevo, ¿ya? Puede sin duda también influir, ¿ya? Entonces, si tenemos que hacer unas flechitas, la interferencia proactiva es que lo que previamente... Ah, perdón, me retracto de algo. El ejemplo que les di de esta cosa de aprender a bailar, ya está más dentro de la interferencia proactiva, po. Porque claro, lo que yo previamente aprendí, que no soy bueno para bailar, me influye en si algo nuevo quiero aprender a bailar, ¿ya? Entonces como que no bailo y me digo todo el rato que soy tonto. Pero ese ejemplo es de interferencia proactiva. Perdón, me equivoqué, ¿ya? Y la interferencia retroactiva con nuevo es como que si yo hago un buen paso de baile y alguien me dice, oye, pero qué bueno, ¿cómo hiciste ese paso? Bueno, qué sé yo, no, hay que darle con todo, si no, ¿para qué? ¿Ya? Si no, ¿para qué? Ya, pero allí yo estaría como de mejor forma los ejemplos. Perdón por el error involuntario. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Miren, otros fenómenos que podemos ver acá en lo que es la memoria. La curva de posición serial. Ya en general nuestra memoria, curiosamente, si ustedes se ponen a ver o a recordar qué es lo que han aprendido en cada clase, probablemente van a empezar a recordar más los inicios de la clase y lo que estaba como más al final. Y eso tiene que ver con un fenómeno de que la memoria funciona de esa forma. De hecho, acá, perdón, porque no es que ande enamorado de la vida, pero me acuerdo de algunas buenas frases que me ha tocado leer, y una de ellas de un libro que escribió Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, creo que se llama el libro, y decía una frase muy buena también, que a veces en el amor el corazón borraba los malos recuerdos para quedarse solo con los buenos. Y es interesante, a veces algunas personas como que recuerdan más la parte más maravillosa digamos, de una relación de pareja, cuando a veces hubo una serie de situaciones o episodios que muy grandes no fueron, ¿ya? ¿Qué más? El fenómeno von Restorff, que uno recuerda más fácilmente lo raro, lo extraño, cosas que no estaban dentro de lo que tendría que haber ocurrido. Entonces, si han escuchado ruidos raros en algún momento, si han visto como algunas sombras en su casa, claro, como que nunca van a olvidar esa situación, porque en el fondo fue como una situación rara, ¿sí? Por ejemplo, yo de las cosas raras que he visto es cuando los perros, ver un perro cuando se tropieza y un perro se cae, ¿sí? Por ejemplo, hay perritos que van a saltar la reja en una placita como para irse al pasto, y a veces como que se han tropezado y se han caído y se han ido a tierra. Entonces, uno que tiene la mala costumbre de hablarle a los perros, siempre les pregunto cómo están y como que se hacen los desentendidos. Yo creo que también a ellos les debe dar vergüenza caerse. Pero hay situaciones que son raras, situaciones que son extrañas, ¿ya? Y eso generalmente uno tiende a no olvidarlo. Ya el tip of tongue, que es bien interesante porque es el fenómeno de tener en la punta de la lengua algo. Y es interesante porque cuando dice, ¿cómo era esto? El nombre de este actor que en esta película está, lo tengo acá en la punta de la lengua. Bueno, la cosa no sale, pues no aparece la información. Pero curiosamente, como que visceralmente, como que es la punta de la lengua la que queda allí como con información, que por supuesto no tendría por qué tenerla, porque las zonas asociadas a la memoria están acá en nuestro cerebro. Sin embargo, tiende a darse eso. Y en general, cuando uno dice por qué se produce este tema del fenómeno de tener algo en la punta de la lengua, eso tiene que ver con temas de interferencia. Entonces, la memoria de trabajo allí no logra sacar la información que está en la memoria a largo plazo, porque aparecen los nervios, la ansiedad de querer dar con la respuesta rápida, y a veces, claro, cuando uno está más tranquilo, la respuesta emerge, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? La memoria es dependiente del estado.
independiente del estado de conciencia. ¿Ya? Y esto tiene que ver con que muchas veces las cosas las guardamos en nuestra memoria según cómo nos sentimos o según cómo andaba nuestro cuerpo en ese momento. Y por lo tanto, hay cosas que pueden quedar grabadas en nuestra cabeza que no necesariamente fueron tal cual uno la recuerda. Ya cuando se consume algún tipo de droga, por ejemplo el alcohol genera cambio en el estado de conciencia. ¿Ya? Y lo más probable es que si ustedes hablan algo en ese estado, claro, sin el estar como con el consumo de alcohol, lo más probable es que no recuerden nada de lo que hablaron. Y esto, por lo tanto, tiene que ver con que lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes conversaron, se hizo en un determinado estado de conciencia. Entonces, claro, suena chistoso decirlo, pero para recordar esa información, uno debería volver a estar similar al estado de conciencia en el cual uno estaba en ese momento. Ya, como que es como que el estado de conciencia puede dejar grabado cosas, ya, pero que no podemos evocarlas si es que no estamos en ese mismo estado de conciencia. Incluso la gente cuando anda muy triste le cuesta recordar cosas buenas porque está en un estado, digamos, de conciencia donde el estado del ánimo es más bien de tristeza, más bien de pena. Entonces recordar cosas puede, claro, tomar tiempo en esas situaciones, ¿ya? Y cosas buenas, como que nuestra cabeza solamente nos hace recordar cosas malas. En cambio, por el contrario, cuando estamos muy bien y muy contentos, nos va a resultar, por ejemplo, más fácil recordar experiencias buenas o agradables, ¿ya? Entonces, claro, en ese asunto, si quiero recordar las travesuras que hacemos uno con un amigo y estamos muertos de la risa, nos vamos a recordar a cada rato de esas cosas porque obviamente hay un estado afectivo que la facilita. Pero en ese momento, si queremos recordar cosas desagradables, como que va a costar un poco porque la memoria allí, en ese estado en el que estoy, claro, está en digamos, un estado de mayor alegría y por lo tanto está afectando la memoria. Y es bien interesante porque cuando estamos enojados, nuestra memoria nos va a mostrar solamente cosas que nos hagan enojar. Es bien interesante, como les digo, como esta cosa de cómo funciona la memoria. ¿Ya? La memoria vívida tiene que ver con situaciones que, como dice el nombre, son emocionalmente significativas. ¿Ya? Acá sin duda pueden aparecer temas que tienen que ver con lo que le decía, el abuso sexual, con la pérdida de algún ser querido, ¿sí? En el fondo tiene que ver con situaciones que son intensas emocionalmente para uno, que pueden quedar por lo tanto registradas, ¿ya? En el caso del abuso sexual, la gente tiende a recordar con mucho lujo y detalle todo lo que le tocó vivir. Por eso hay que tener harto cuidado con lo que es la revictimización y tiene que ver con que a las personas se les pide una y otra vez que hablen de eso, y el tema está en que se desgasta mucho la persona porque como que siente que tiene que estar constantemente validándose, es como que le tienen que creer lo que le tocó vivir y por lo tanto las personas ahí se pueden dañar durante ese proceso. Hoy día se insta que las personas que han sufrido ese delito puedan ser periciados, digamos, en una sola oportunidad, ya para evitar la revictimización. Y eso es parte de una ley y parte de acuerdos internacionales respecto de cómo tienen que funcionar las evaluaciones periciales en ese contexto, ¿ya? Y bueno, el olvido. El olvido en este caso tiene que ver con la desaparición, entre comillas, de información desde de la memoria o la dificultad para retrotraer a la conciencia o a estos momentos información, ¿ya? Y si uno no puede hacerlo es porque uno lo olvidó, ¿ya? Y aquí hay varias explicaciones que son bien, bien interesantes. Ya vimos la explicación de la interferencia, vale decir, algo pasó mientras yo estaba aprendiendo, que puede haber sido algo que previamente había aprendido o que lo nuevo que estoy aprendiendo interfiere en lo que yo previamente ya había aprendido, ¿ya? En cambio, hay otras teorías también. Una es teoría del decaimiento, que en el fondo lo que quiere decir ese nombre es que la información se va perdiendo simplemente porque está pasando el tiempo. Porque de una u otra manera la información
se ha ido dañando porque uno va creciendo, va teniendo otro tipo de experiencias y por lo tanto puede claramente desaparecer esa información porque finalmente es como que está en desuso eso, ¿ya? Eh, pero hay otras, en cambio, que dicen con que el olvido tiene que ver con que hay personas que reprimen, que guardan su experiencia emocional. Entonces, si hay alguien que se está quejando de su papá y de cómo es, y su mamá y cómo es, y uno les pregunta cómo es la relación, le van a decir, no, pero igual es buena. Entonces uno dice, pero si estabas hablando mal de él, po. Probablemente esa persona se va a enojar porque van a creer que uno lo está poniendo en duda. Pero en general, claro, a veces las personas tienden a reprimir algunas cosas y por lo tanto como están guardaditas o están reprimidas, no logran salir, digamos, como a la conciencia que las personas la pueden decir. Pero no es porque pasa el tiempo, no es porque hubo interferencia, sino porque ese contenido se encuentra reprimido y reprimido por algo, ¿ya? En esa lógica, antes de pasar a esta división de la memoria, incluso algunos hablan de que hay cierta ganancia respecto de olvidar algunas cosas. Vale decir que nos conviene olvidar algunas cosas, ¿ya? Y la respuesta es sí. Eh, Uno puede sacar ciertas ventajas o ciertos, ¿cómo decirlo así?, como beneficios por olvidar algo, ¿ya? Esto tema de un temón, porque esto involucra ver si es que es bueno que uno olvide todo lo que a uno le está ocurriendo, lo que a uno le ha ocurrido. Ya será bueno borrar las cosas malas y quedarse con las buenas, será bueno borrar las buenas y quedarse con las malas, será bueno hacer un equilibrio entre cosas buenas y cosas malas. La investigación ha dado respuestas, pero es un tema candente que hasta el día de hoy sirve para conversación, ¿ya? Luego nos encontramos con otro tipo de distinciones, y en este caso uno puede encontrar, y esto es bien, bien interesante, ¿ya? Porque en el fondo, cuando uno habla de memoria semántica, ¿sí? Tiene que ver con los hechos, con las cosas que me han sucedido. Mira, yo entré al colegio en tal año, entré a la universidad en tal año, salí de la universidad en tal año. En cambio, la memoria episódica tiene que ver mucho más con cosas, por ejemplo, de cómo es que nuestra, a ver, nuestra vida ha funcionado, como el diario de vida. Entonces, nuestra memoria contiene una serie de episodios, ya que fue cómo me pasó allí, cómo fue el reingreso a la universidad, digamos, si es que tuve que congelar. En fin, en cambio, la memoria semántica ya tiene como los hechos, lo que pasó en un determinado periodo. Pero la memoria episódica no, es mucho más dinámica, como dice el nombre, guarda episodios, ¿ya? Y episodios concretos que no han sucedido en la vida. Curiosamente, cuando las personas empezamos a hablar de alguna de esas cosas, nos empezamos como a recordar y empezar en este caso, a evocarlas. Aquí hay un pequeño cuadrito donde se empiezan a mostrar los diferentes tipos de memoria. Fíjense que cuando uno habla de memoria, como que uno habla solamente de una cosa como macro, pero acá ya aparece como, digamos, más parcializada, ¿ya? Como les comento, el modelo de Atkinson y Shiffrin, que tiene que ver con la memoria sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo, es el modelo que más se utiliza en psicología, ¿ya? Y por lo tanto, en las cosas basales que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Y si ustedes siguen allí, las líneas dicen memoria a largo plazo, po. Y hay una memoria que nos dice declarativa, una memoria que es más bien procedimental, como dice el nombre. La declarativa es como que es una declaración, es qué es lo que hay que hacer, ¿ya? En cambio, la procedimental nos va diciendo la estrategia o la manera en las cosas que se tienen que ir haciendo, ¿ya? Entonces, allí uno se va encontrando, por lo tanto, con diferentes tipos de memoria, cada uno con diferentes funciones, ¿ya? Y por lo tanto, funciones que están asociadas a determinados tipos incluso de áreas cerebrales, ¿ya? Este cuadro no se los voy a preguntar en la prueba, por si acaso, ya no es el objetivo de la asignatura que tengan que relacionar la estructura con una función. Sí se los van a pedir, por ejemplo, en neurofisiología en segundo año, pero es bueno que vayan, por lo tanto, entendiendo de que uno de los aspectos básicos en la formación de psicólogos tiene que ver con que ustedes conozcan de que existe todo un arraigo físico, y en este caso a nivel del sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro,
de las funciones, digamos, como cognitivas, y en este caso, por ejemplo, de la memoria. Entonces, como veíamos en el video de la semana pasada, que lo voy a subir, como les dije, porque me llegó el correo de la reunión, así que tengo que terminar la clase, o sea, el primer bloque ahora, y a las 4 me vuelvo a conectar. 4:10, mejor dejémoslo en 4:10, porque puede que se alargue un poco la reunión, lo clásico que tiende a ocurrir. Pero para cerrar, esta cosa que tiene que ver con que las funciones cognitivas tienen determinado arraigo, en este caso cerebral. Esto lo van a ver en neurofisiología, sí, sin duda, pero tienen que ir aprendiendo a eso. Ya no es el objetivo del curso que ustedes puedan aprender a hacer esa relación, pero sí tienen que aprender que como parte de las competencias a lograr, tiene que ver con que nunca olviden la biología, porque hoy día la neurociencia quizá uno de los campos de investigación más prolíficos, como más enriquecedor, como que cada día se están encontrando cada vez más cosas, ¿ya? Y en el video que yo le voy a subir, ya que no lo había subido, aparece el video de Candela, de este muchacho que se pegaba en la cabeza, y que cuando le preguntaban algo, él como que respondía, pero después se lo olvidaba y él volvía a preguntar las mismas cosas que le estaban como diciendo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda, chiquillas? ¿No? Ya, chiquillos, me voy a conectar a las 4:10 de nuevo, ¿ya? Para que así descansen un poco, como les digo, tengo esta reunión, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos a las 4:10. Chau.